Ahora sí. Eh, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este primer panel que se llama ¿Cómo garantizar que nadie se quede atrás? Como ya lo dijo el video, como también lo dijo Alex, Ramiro, el vicerrector, eh, este es un tema crucial que a todos ustedes les interesa un montón. América Latina ha progresado, pero no todos han tenido las mismas oportunidades y esto también es algo que se da en países desarrollados, como bien lo decía Alex. Eso quiere decir que las oportunidades para acceder a educación superior en nuestros países no son iguales para los que vienen de familias de altos ingresos versus los que vienen de familias de bajos ingresos. Depende mucho de la zona en la que vivas, depende mucho también de tu condición racial o étnica. Y eso se ve en donde nosotros hemos estudiado. Ahora, ¿por qué esas barreras? Hay múltiples razones y la academia en sus estudios lo ha demostrado y ha mencionado varias como razones académicas, falta de información, razones económicas, etcétera. Sin embargo, aquí en este panel estamos con personas que se han dedicado a estudiar o a trabajar o a tratar de disminuir esas barreras en distintas posiciones, en la academia, el gobierno, en las universidades. Y vamos a conversar un poquito de eso con este panel espectacular para poder entender qué ha funcionado, qué todavía no nos funciona tan bien, qué podemos aprender, qué nos falta, etcétera. Y me acompañan, voy a repetir un poquito, pero Patricia Palavicini, que nos acompaña desde Chile. Ella está dirigiendo una cátedra UNESCO, nos va a contar un poquito más, y trabaja en la Universidad de Santiago de Chile. Nos acompaña José Ferney, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Nos acompaña el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García, y el profesor Darío Maldonado, de aquí cerquita de la Universidad de los Andes, colombiano igual que José Ferney. Y yo, por si no se han dado cuenta, soy chilena, pero no de Santiago. Ahí después pueden identificar a otros chilenos y ver las diferencias en los acentos. Bueno, y para comenzar, quisiera comenzar con Patricia y Darío preguntándole de todas estas barreras que ustedes han presenciado, que son las dificultades que enfrentan los estudiantes para hacer una transición desde media superior, ¿cuál desde su punto de vista es la que más marca o la más difícil de combatir? Voy a partir con Patricia y después te paso la palabra. Hola, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, quisiera iniciar agradeciendo la oportunidad de ser parte de este panel y de este foro para poder intercambiar experiencias en favor de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Que eso es lo que nos ha movido a todos en este proyecto. Y bueno, efectivamente nosotros desde la Universidad de Santiago nos hemos comprometido y hemos impulsado varias iniciativas en favor de la inclusión en la educación superior, y es siempre una aventura, ¿no? Porque los elementos que se van presentando y la configuración es compleja, ¿no? Y porque es un trabajo lento, sistemático y que de pronto es poco visible, ¿no? Y que se va fortaleciendo a través del tiempo, pero cuesta que se levante. En términos de las barreras, creo que lo que nos ha ido ocurriendo a todos los que hemos involucrado en estas temáticas es comprender que las barreras transitan desde, que nosotros tenemos que transitar en la mirada desde lo individual a lo sistémico, ¿no? Y que hay una yuxtaposición entre esos elementos que va generando también una complejidad mayor. Y yo pensaría, para mí las barreras yo las ubicaría como en tres categorías, ¿no? Las que están derivadas de las desigualdades estructurales, como ahí encontramos, bueno, pobreza, género, la situación de movilidad, las situaciones de discapacidad, el origen de los estudiantes, que son factores que no están asociados a su control ni a su talento, pero que generan esas desigualdades y por supuesto además en una interseccionalidad entre sí. También tenemos derivadas barreras que vienen de las situaciones coyunturales, ¿no? Y creo que la más reciente que todos hemos podido reconocer es la pandemia y el efecto sobre la calidad de los aprendizajes. Sabemos que la gestión de esas brechas va a tomar un tiempo. Tuvimos estudiantes que estuvieron alejados de su entorno escolar y si bien, como también se señalaba antes, ha habido herramientas que se han utilizado en tratar de apoyar ese proceso, sabemos que la mediación fue debilitada y que por lo tanto también ha habido un impacto que nos vamos a demorar un tiempo en poder gestionar. Y por supuesto además comprender que el impacto de
de estas brechas de la calidad de los aprendizajes son mayores también en estudiantes que están enfrentando una mayor vulnerabilidad socioeconómica y las condiciones que antes se habían mencionado. O sea, hay una relación también creciente y fuerte entre las desigualdades estructurales y las coyunturales que también son siempre los más afectados por situaciones climáticas u otras, por ejemplo, que obligan a suspensión de actividades, docentes, clases, y otras, siempre termina ahí una superposición que afecta a los grupos más vulnerables. Y también señalar que están las barreras que yo les llamaría representacionales, quizás no es el nombre más afortunado, pero lo que quiero decir con eso es que también afectan el conjunto de estereotipos y creencias sobre el estudiantado de la educación superior. Y en esas barreras que son en un plano más simbólico, participamos las instituciones de educación superior con nuestro prejuicio también respecto de cómo deben ser nuestros estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que todos los que hemos trabajado en la universidad escuchamos que los estudiantes que están entrando ahora, ¿no? Porque uno se olvida además de qué condiciones entró, ¿no? Se olvida de lo que pasó cuando tenía 17, 18 años y accede a la educación superior. Pero esa idea de la élite intelectual es una idea que está arraigada y que si bien digamos, se ha ido entrando en cuestión, tenemos que pensar, bueno, ¿dónde está esa élite intelectual, no? Y esta idea de que, bueno, nosotros además por nuestro sistema de acceso recibíamos los estudiantes, ¿no? Y la lógica a la que hemos tratado de transitar es que también podemos ir a buscar a esos estudiantes talentosos, con potencial, como se dijo antes, pero que no están por las características de sus establecimientos escolares, por sus entornos, porque están en entornos rurales, no están pudiendo llegar. Y hay que irlos a buscar, ¿no? Pero también están las barreras representacionales que afectan a los propios y a las propias estudiantes, ¿no? ¿Es esto para mí o no? Lo decían los estudiantes en el video que de pronto decían, bueno, yo nunca lo pensé, ¿no? Y se da esa posición, pero eso también es un elemento que puede actuar como un techo para las y los estudiantes y sobre el cual también hay que intervenir, ¿no? Que sean factores como el talento y la motivación los que determinen sus posibilidades en la educación superior y no estas creencias a priori de que podría no ser el lugar para mí, digamos, ¿no? O sea, que es una decisión que se puede tomar en libertad. Por ahí, para no excederme el tiempo. Ahora sí, sí. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, gracias por la invitación, por estar acá, por poder compartir con todos ustedes y con oír todas las discusiones que vienen, las conversaciones que vienen. De acuerdo con Patricia, pero digamos, y entonces aprovecho como para una mirada complementaria, porque sí, estoy de acuerdo con que esos grupos y esa forma de pensar la educación superior es importante, pero en términos también, creo que también vale la pena pensarlo en términos de con qué llegan los estudiantes al momento de entrar a la educación superior, ¿sí? Y qué es lo que va a pasar en la educación superior, ¿sí? Creo que también hay que pensarlo en términos no solo de lo que pasa en ese mismo momento de la entrada, sino también a qué entran los estudiantes y qué va a pasar después, ¿sí? Creo que ahí hay como un abanico de problemas de los que hay que hablar, ¿sí? Y por eso yo, digamos, hay obviamente barreras económicas, de oferta, de información, como dijiste tú, pero yo sí creo que hay el primer lugar, digamos, en términos de barreras, lo primero que hay que entender es que la dificultad más grande que tienen los estudiantes en América Latina, para entrar a la educación superior, para permanecer en la educación superior, ¿sí? Tiene que ver con lo que traen del colegio, o sea, eso es definitivo, o sea, son problemas muy grandes, ¿sí? Y se notan en muchos lugares, digamos, en Colombia, por ejemplo, con nuestra prueba Saber 11, lo que hemos estado viendo es que es una prueba en donde no hay mejoras en los aprendizajes con lo que los estudiantes están terminando el bachillerato, ¿sí? Y si uno se mueve hacia atrás, se ve también como todos estos nuevos diagnósticos de la pobreza de aprendizaje de estudiantes que a los 10 años todavía no han aprendido a leer, ¿sí? Y eso es parte de lo que recibimos, digamos. Hay pruebas, por ejemplo, con lo que ha pasado con los estudios que salieron del programa Serpi lo Paga en Colombia, ¿sí? Una cosa que se ha visto muy importante es que a medida que subimos en las habilidades medidas de acuerdo con la prueba Saber 11 de los estudiantes, ¿sí? La barrera económica deja de ser importante, ¿sí? Y que los estudiantes, independiente de su condición, su origen socioeconómico, ¿sí? Aún necesitando con qué pagar plata para la matrícula, aún teniendo origen en sus hogares, no tienen con qué pagar plata para la matrícula, ¿sí?
los que tienen mejores puntajes, el problema económico deja de ser importante. ¿Sí? Entonces, realmente la barrera más grande tiene que ver con eso. Otra barrera muy grande, la deserción, ¿sí? La deserción acumulada en educación secundaria, ¿sí? Porque es que el problema es que ahorita hablábamos la cifra de más o menos 40% de los estudiantes que hacen tránsito inmediato a la educación superior, ¿sí? Pero es que de los estudiantes que están en grado sexto en Colombia, ¿sí? Y en América Latina es parecido, y ahora tenemos un problema muy difícil además porque la deserción está muy mal medida en Colombia, pero hubo unas nuevas medidas buenas que hizo la Secretaría de Educación, ¿sí? de la deserción, ¿sí? Más o menos el 73% de los estudiantes que empieza grado sexto termina grado 11, ¿sí? Entonces, si acumulamos eso con el 40% que entra, ¿sí? Estamos hablando de que solo 30 de cada 100 estudiantes de grado sexto llegan a la educación superior, ¿sí? Entonces, ahí hay como unas barreras muy, muy importantes que tienen que ver. Ahora, esto no significa, ¿sí?, que la solución sea devolvernos y mirar solo para atrás, solo mirar a la educación superior. Eso hay que hacerlo, o sea, sin duda, tenemos que meterle candela a mejorar la calidad de la educación secundaria, primaria en Colombia, que los estudiantes aprendan a leer, etcétera, ¿sí? Significa que a las universidades nos toca pensar mucho más qué es lo que hay que hacer, y tenemos que hacer cosas adentro de la universidad para atacar ese problema, ¿sí?, de los rezagos con los que vienen los estudiantes en el momento de la educación, al entrar a la educación superior. Y tenemos que hacerlo además con una forma mucho más granular y mucho más fina, digamos, también cuando nos ponemos a mirar cuáles son los aprendizajes y las competencias específicas con los que llegan a ese momento, también empezamos a ver muchos problemas. Uno en el que estoy muy metido recientemente y que también está por toda América Latina el mismo problema, el conocimiento de inglés, ¿sí? No solo no mejora, estamos empeorando el conocimiento de inglés, ¿sí? Menos del 10% de los estudiantes están terminando la secundaria con nivel B1 o B+ de inglés, ¿sí? A1 o A2 es muy poquito para enfrentarse a todo lo que viene después, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a pensar no solo en asegurar la calidad, sino empezar a pensar en cuáles son esas competencias, esas habilidades, esos conocimientos que los estudiantes tienen que tener para llegar allá. Y desde el punto de vista de la educación superior, que me imagino que es parte de lo que viene, ¿sí?, entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar este problema una vez estamos ahí? Volvernos y mirar solo para atrás, solo mirar a la educación superior, eso hay que hacerlo, o sea, sin duda, tenemos que meterle candela a mejorar la calidad de la educación secundaria, primaria en Colombia, que los estudiantes aprendan a leer, etcétera, ¿sí? Significa que a las universidades nos toca pensar mucho más qué es lo que hay que hacer, y tenemos que hacer cosas adentro de la universidad para atacar ese problema, ¿sí?, de los rezagos con los que vienen los estudiantes en el momento de la educación, al entrar a la educación superior. Y tenemos que hacerlo además con una forma mucho más granular y mucho más fina, digamos, también cuando nos ponemos a mirar cuáles son los aprendizajes y las competencias específicas con los que llegan a ese momento, también empezamos a ver muchos problemas. Uno en el que estoy muy metido recientemente y que también está por toda América Latina el mismo problema, el conocimiento de inglés, ¿sí? No solo no mejora, estamos empeorando el conocimiento de inglés, ¿sí? Menos del 10% de los estudiantes están terminando la secundaria con nivel B1 o B+ de inglés, ¿sí? A1 o A2 es muy poquito para enfrentarse a todo lo que viene después, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a pensar no solo en asegurar la calidad, sino empezar a pensar en cuáles son esas competencias, esas habilidades, esos conocimientos que los estudiantes tienen que tener para llegar allá. Y desde el punto de vista de la educación superior, que me imagino que es parte de lo que viene, ¿sí?, entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar este problema una vez estamos ahí? Gracias, Darío, y gracias, Patricia. Aquí me voy a salir del libreto. Yo siempre me salgo del libreto. Ya, no me mires así, le digo. Pero sí quería, porque yo no tengo que comentar, yo solo tengo que moderar, o sea, pero no importa. O sea, lo que decía Patricia al principio, creo que cuando te conocí el año pasado, estábamos con José Fernet y te conocimos, me lleva a cuestionarme esto de que cuando te pregunto sobre las barreras, tú también traes nuestras propias barreras, los que estamos como en la administración o trabajando en educación superior, cuáles son las barreras que nosotros también podemos imponer a los estudiantes, me parece un punto súper relevante. Y Darío, o sea,
nos traes a Colombia, vamos a volver a Colombia después con José Ferney, pero también eso de decir, nos estamos centrando en la transición, pero en el camino, o sea, cuando tienes alrededor de 12 años, ya no tuviste oportunidad si desertaste. Entonces, claro, estamos hablando de una transición que ya viene sobre un grupo privilegiado en algunos países, porque ya en el camino, entre los 12 y los 17 años, ya se te va escapando personas que seguramente sí tienen talento para poder seguir estudiando. Ahora vamos a aprovechar que tenemos al ministro de República Dominicana sentado aquí a mi izquierda, para que nos cuente un poquito de qué está pasando en República Dominicana. Sabemos por las noticias que están empezando un periodo de reforma importante, y usted está en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y queríamos saber si nos podía explicar a este público diverso qué está pasando y cómo esa reforma también podría permitir mejorar esta transición desde educación media o básica o secundaria, dependiendo cómo se llama el país, a educación superior. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero, permítanme felicitar a la Pontificia Universidad Javeriana y al Banco Interamericano de Desarrollo por esta iniciativa que sugiero se mantenga por un tiempo para poderle dar seguimiento en términos regional, sobre todo al tema del acceso a la educación superior. Y para ponerlos en contexto, quiero señalar que en República Dominicana existe el Ministerio de Educación, como ya se ha dicho, que tiene la responsabilidad de la educación preuniversitaria, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, que podríamos señalar que serían dos ministerios en uno, porque ya en la mayoría de los países existe el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en República Dominicana estamos ahora en un proceso de revisión de las dos leyes que regulan los dos sistemas de educación preuniversitaria y educación universitaria. Pero también nosotros, como país, de manera permanente, estamos, ya sea de manera ejecutiva, porque el ministro tiene facultad para emitir resoluciones, o que sea de manera resolutoria a través de los órganos que tienen los dos ministerios, que son los consejos de educación y el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que recientemente, por ejemplo, aprobó la normativa 0123, que tiene como propósito la formación docente con calidad y también con equidad, que son hechos fundamentales. También quiero señalar que para fortalecer la educación universitaria, que en República Dominicana existen 57 instituciones de educación superior, entre ellas universidades, institutos superiores especializados y también instituto para la formación de técnico profesional o técnico superior. Y además debo señalar que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de América, que fue fundada en el 1538, es una institución que ahora en este momento acoge a 203,000 estudiantes, tanto de grado como de posgrado. Y el gobierno ha dispuesto la apertura de ciudades universitarias prácticamente en todas las provincias.
estableciendo como meta que cada 40 kilómetros exista una o varias universidades para ampliar el acceso. Pero nosotros hemos desarrollado, para cumplir con estas metas, programas que son muy importantes, que yo puedo señalarlos rápidamente. El Programa Nacional de Becas. Entonces tenemos el Programa de Becas Nacionales, que es un programa que va dirigido a jóvenes que salen de la educación preuniversitaria y que van a entrar al sistema universitario, y cada año estamos otorgando 8,000 becas nacionales, y estas becas se otorgan en base a méritos, es decir, un sistema de meritocracia, y también tomando en consideración el territorio, para que estas becas no se queden en las grandes ciudades, sino que puedan llegar a todo el territorio nacional. Y también tenemos el sistema de becas internacionales. Anualmente, 2,000 jóvenes viajan a distintos países del mundo a estudiar, no carrera, no grado, sino a nivel de posgrado, maestría y doctorado. Francia, Alemania, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, España, Reino Unido, la India, Marruecos, por ejemplo. Ya tenemos también programas de país a país que ofrecen becas, y esto nos ha permitido en estos 5 años de gestión gubernativa otorgar 50,000 becas que han impactado a igual número de familias, permitiendo que el acceso a la educación superior sea mayor. También tenemos el programa de lenguas extranjeras, porque el dominio de una segunda lengua, como ya lo han señalado el compañero, tiene una importancia también capital. Y por ello tenemos dentro de ese programa de lenguas extranjeras la enseñanza del inglés de inmersión para la competitividad, el francés y el portugués. Y ya estamos en un proceso para integrar el mandarín. El gobierno de la República Popular China ya está dando los pasos para una cooperación inicial. Aunque este idioma se enseña en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, el INTEC, y otras instituciones más. Bueno, pues hemos otorgado 150,000 becas para el dominio del inglés, porque es la que tiene mayor demanda. El francés y el portugués es un aporte mínimo, pues debemos señalarlo así. Sin embargo, el inglés es el que tiene la demanda fundamental. Y cada año hemos otorgado 30,000 becas. Estamos preparando un nuevo programa que hemos titulado Inglés Virtual para la Empleabilidad. Es decir, que esto nos va a permitir que en un periodo de 4 años, 2025 al 2028, podamos formar 400,000 jóvenes en el dominio de esta lengua, más los 100,000 que vamos a formar a través del programa de inglés de inmersión para la competitividad, que como ya he dicho son 30,000 por año. Esto daría una totalidad de 50,000. Esto pues garantiza que esos jóvenes, porque así lo demuestran los estudios que hemos hecho, que más del 90%
tiene la posibilidad de emplearse. La empleabilidad es muy alta. También tenemos un programa que rápidamente lo voy a señalar porque va dirigido a jóvenes en estado de vulnerabilidad. Por tanto, la meritocracia ahí tenemos que eliminarla porque son jóvenes que provienen de situaciones de extrema vulnerabilidad. Este programa lo estamos llevando a cabo con 3 universidades de la República Dominicana, la Universidad del Estado de Ohio, que tiene una gran experiencia en esta materia, y con la USAID. Este programa está dando resultados muy importantes porque estamos sacando jóvenes de la delincuencia y la deserción es menor al 5%. Eso también está estudiado y está refrendado. Bueno, pues también quiero señalar que no solo hacemos grandes esfuerzos para mantener una mayor accesibilidad a la educación superior, sino también que estamos promoviendo la alta calidad de la educación de República Dominicana para mantenerlo también como un destino académico para todo el mundo. Y para ello hemos logrado un acuerdo, lo que se llama la comparabilidad de las escuelas de medicina de la República Dominicana con las escuelas de medicina de los Estados Unidos. Y también, y ya voy concluyendo, tenemos una evaluación que llevamos a cabo cada 5 años, que le llamamos la evaluación quinquenal, que está dividida en 3 fases. Una primera fase, que es una autoevaluación que hace la institución de educación superior, una evaluación a través de pares nacionales e internacionales, y una tercera fase, ya una vez establecidas las debilidades y la fortaleza de la institución de educación superior, esa institución debe someterle al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología un programa, un plan de mejora en el tiempo que lo va a llevar a cabo, y ese plan tiene como propósito convertir las debilidades en fortaleza. Bueno, yo pienso que hemos logrado pasos muy importantes en la educación superior de la República Dominicana, pero los retos aún son mayores. Muchas gracias. Gracias, ministro. Impresionante también todas las cosas que están haciendo como para ir atacando de estas barreras que hemos visto, las económicas, las académicas, las estructurales, como decía Patricia, según las condiciones, también este esfuerzo que están haciendo por llevar la oferta al territorio y que esta oferta sea de calidad. Vamos a tener un panel a la tarde que habla sobre procesos de acreditación de calidad. Ahora, volviendo aquí a Colombia y aprovechando que tenemos la presencia de José Ferney del Ministerio de Educación Nacional, voy a tomar un punto de Darío que mencionaba Darío. Si te entendí bien, Darío, para ti la barrera más importante es la académica, que viene explicada de la deserción, los conocimientos en temas básicos, pero también en otros como el inglés. En ese contexto, y dado todas las dificultades, pero también las oportunidades que tiene Colombia, José Ferney, nosotros sabemos que el gobierno está desarrollando toda una política desde el inicio de esta gestión para mejorar el tránsito. No sé si nos puedes contar un poquito de este programa y también cómo se espera que se vincule o se mejore el trabajo entre la educación media y la educación superior. Gracias, Carolina, a todos. Gracias por asistir a este maravilloso panel. Realmente para nosotros desde Colombia es una oportunidad para contar cómo hemos venido trabajando de manera articulada con el Banco Interamericano de Desarrollo para lograr lo que hoy denominamos el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior, PTIES, por sus siglas y más conocido como ahora lo hemos implementado en el sector. En efecto, como gobierno nos hemos propuesto garantizar que los jóvenes de territorios históricamente excluidos puedan acceder a la educación superior, en una lógica de ampliar cobertura principalmente, que ha sido la meta presidencial que nos hemos trazado, tratar de vincular 500.000 nuevos estudiantes en la educación superior.
Sin embargo, pues esto hizo parte de un reto muy grande, y lo mencionaba Ramiro en su intervención inicial. 4 de cada 10 estudiantes de grado 11, que es el último grado que cursan los estudiantes en Colombia de la educación media, acceden a programas técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios, pero si uno se va a la ruralidad, incluso aún la realidad es más cruel, llegamos solamente hasta el 27%. En cifras gruesas, 3 de cada 10 estudiantes lo logran provenientes de zonas rurales, asociado a lo que comentaba el profesor Darío. Eso evidencia una necesidad de fortalecer la educación media, de favorecer, de gestionar el tránsito armonizado a la educación superior, pero también considerando algo que lo dejaba muy claro Patricia, y hay una fragmentación estructural o unas problemáticas estructurales que incluso como sistemas en varios países se están presentando. Lo vemos, por ejemplo, ya lo comentaba el ministro en República Dominicana, tenemos que reconocerlo nosotros como país también. No es tan claro cómo la educación media se conecta con la educación superior, y eso precisamente nos permitió, en alianza con ustedes, desarrollar el programa. El programa tiene, digamos, durante esta anualidad y durante cada anualidad, un enfoque para desplegar 3 fases muy grandes, muy robustas. La primera está orientada a priorizar los territorios a donde queremos llegar, y eso significó construir desde cero un índice sintético que recogiera cuáles son los municipios que tienen tasas de tránsito bajas, cuál es la cantidad de estudiantes que están matriculados en la educación media y cuántos desertan, los resultados que tenemos de las pruebas Saber 11, que son las pruebas que en Colombia presentan los estudiantes, las pruebas de estado que presentan los estudiantes al cierre de la educación media, y a partir de ella también evaluar un poco dónde los municipios presentan una alta participación de población indígena y también de negritudes, que es un foco que tiene este gobierno en función de la exclusión histórica que han tenido este tipo de poblaciones. Como resultado de ese tamizaje, de ese indicador, se focalizaron 72 municipios dentro de las 72 subregiones funcionales que tiene el país. Y a partir de ellas, en este año tenemos como meta llegar a cerca de 27 municipios, 27 petíes, lo diríamos nosotros, entre los cuales dentro de los 72 que tenemos previsto para una ruta de entre 4 y 5 años, esperamos beneficiar a 16 municipios con alta participación de población étnica. Esa es la primera fase. Pero la segunda significa entonces empezar a operativizar un instrumento que nos permita ejecutar eso. Y ahí encontramos a los aliados perfectos. Las instituciones de educación superior, en particular las públicas, ya conocen en esencia qué requieren los estudiantes de la educación media para poder acceder a la educación superior. Y allí lo que hacemos es suscribir convenios con estas instituciones con el fin de poder, con sus equipos docentes, administrativos, construir planes de intervención específicos. La realidad, y esto lo hablábamos incluso el año pasado cuando fuimos a Chile, es que geográficamente Colombia es muy diverso, y eso también genera que culturalmente lo sean esa misma lógica. Y ojalá los que vienen de otros países, si tuviesen la oportunidad de visitar el país en general, se darán cuenta que en efecto eso funciona en esa dinámica. Por eso los planes de intervención que funcionan en las instituciones tienen esa característica, son planes diseñados a la medida de los territorios y de las poblaciones, por supuesto con un levantamiento de diagnóstico inicial, con unas etapas previas que permiten focalizar en dónde hay que atacar el problema, por supuesto que no va hasta el grado 6º, porque pues no sé si sea tan pertinente que la educación superior llegue hasta allá, pero evidentemente es una problemática estructural que hay que revisar desde la educación básica que tenemos en Colombia. Una tercera fase se encarga entonces ahora de, a partir de esa focalización y esa identificación de las instituciones que pueden llegar, desarrollar o implementar el programa propiamente en las instituciones de educación media. Y allí lo hacemos mediante 3 componentes principales. El primero consiste en realizar una articulación armonizada, orientada a promover el desarrollo integral de los jóvenes. Esto significa, por supuesto, avanzar en fortalecimiento de conocimientos académicos, de habilidades y de actitudes, pero también avanzar en el fortalecimiento de aprendizajes y competencias socioemocionales, que son muy importantes, son relevantes cuando el estudiante llega a la universidad, pero también competencias en matemáticas y lenguajes, que se convierten en competencias básicas para los estudiantes para iniciar su ciclo académico en la universidad.
Pero no nos quedamos hasta ahí. Este componente también significa avanzar en la orientación socioocupacional que requiere el estudiante, saber poderlo orientar hacia dónde su proyecto de vida, o hacia dónde va a dirigir su proyecto de vida como tal. Y también un tercer aspecto y muy relevante, y nos pasa en territorios, es que es necesario fortalecer el relacionamiento entre la familia, el colegio y la comunidad, porque nos estamos enfrentando a territorios en los que la oportunidad de llegar a la educación superior es nula. Y eso también significa cambiar un poco el estigma, la percepción, la planeación que tienen las familias en función de lograr que sus hijos puedan ser estudiantes o hijos de la educación superior pública. Un segundo componente consiste en mostrarles cómo sería estar en la universidad. Nosotros lo denominamos el tránsito anticipado. El tránsito anticipado es 2 vías. Una, durante el desarrollo del programa, las instituciones ofertan cursos, seguramente cursos cortos, rutas formativas cortas, módulos, que básicamente los adentran un poco en ese fortalecimiento de competencias básicas, pero también en la vida universitaria, con una característica, la oportunidad de que eso sea homologado como créditos académicos al momento en que el estudiante ingresa al programa, ¿sí? También le da una forma de motivación, de saber que ya prácticamente al hacer o al vincularse al programa ya está dando un paso en la educación superior. Pero un segundo aspecto en ese tránsito anticipado es también mostrarle físicamente cómo funciona. Entonces es llevarlo a la universidad, hacerle un recorrido, hacer jornadas de socialización, hacerles charlas motivacionales, talleres que van orientados a que se incluya en la vida universitaria, en las dinámicas de los servicios que tienen las instituciones, de los servicios de bienestar, de la infraestructura como tal, de los recursos académicos y otros recursos que tienen las universidades. Finalmente, un tercer componente dentro de ese despliegue consiste precisamente en realizar un monitoreo y seguimiento del programa en el municipio, que eso tiene una logística y además un equipo que naturalmente el ministerio en su estructura organizacional no está concebido para eso, porque no tenía ese rol de llegar hasta los municipios a llevar oferta en alianza con las instituciones de educación superior, pero que también está orientado a hacerle seguimiento al estudiante. El estudiante está logrando las metas académicas que se propuso, está yendo a los cursos que se están brindando y también orientarlo y darle apoyo académico para que logre sacar avante el proceso, ¿no? Dicho esto y contándolo de manera muy resumida, porque la realidad es que detrás de esto hay un andamiaje muy complejo. Este es nuestro primer año de aplicación. Precisamente esta es una de las formas que nosotros queríamos contar, porque tenemos otras también, ya les voy a contar cómo el gobierno nacional ha venido implementándolas, pero esta es una de las formas que nos permite gestionar, incentivar y promover esa colaboración que se requiere entre la educación media y la educación superior, pero más directamente, si uno es más cruel, más directo, es entre las instituciones educativas y las instituciones de educación superior que saben qué es lo que requieren los estudiantes para llegar, y tal vez allí también orientado un poco a ese fortalecimiento de la educación media significa también fortalecer la capacidad de las instituciones educativas, del equipo docente, porque pareciera que esto es un programa que llega y se va, y la intención es que permanezca en una lógica de dejar capacidad instalada en esos docentes que están allí en grados 10º y 11. Por supuesto, el objetivo final y la mejora final está orientada a que se mejoren las competencias básicas de los estudiantes, y eso ya nosotros tuvimos una prueba piloto en el 2023 en el que tuvimos excelentes resultados en zonas de conflicto como las conocen ustedes que tiene Colombia, en el nororiente del país, en el Catatumbo, en la subregión del Catatumbo, tuvimos una experiencia muy fructífera, y también al suroccidente del país en un municipio que se llama Barbacoas. Son municipios rezagados del acceso, son municipios en los que incluso para llegar allí a la región, a veces incluso hay que ir en lancha o incluso hay que pedir permiso a ciertos grupos para poder ingresar a los territorios. Entonces, esto es muestra de esa apuesta que tenemos como PETIDES, estos son los ejemplos que ponemos sobre la mesa, pero para ir finalizando, hay un punto en particular que tiene este programa. Las instituciones de educación superior tienen sus propios mecanismos de admisión, algunos lo hacen con los resultados de las pruebas saber, otros tienen
pruebas propias que aplican e incluso algunos tienen otros indicadores que contemplan dentro del proceso. Uno de los condicionamientos que tienen las instituciones para aplicar al programa es que generan un programa, un proceso de admisión especial para estos estudiantes, lo que garantiza que al finalizar el programa en la educación media, el estudiante prácticamente tiene asegurado un cupo en la educación superior, porque es la misma institución la que se ha encargado de, por decirlo así, excúsenme la palabra, nivelarlo para que cuente con las capacidades para iniciar sus estudios universitarios. Este programa, por supuesto, se suma a otros que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la ampliación de cobertura, 500.000 nuevos estudiantes que tenemos como reto en el cuatrenio. Aumentar la tasa de cobertura también es otra meta que tenemos, pero también se suma, por ejemplo, a estrategias como educación superior en tu colegio. Tiene embebido un poco el PETIES, pero también tiene una lógica de poder articular aún más el currículo que tienen las instituciones o en su defecto llevar programas técnicos profesionales directamente a la educación media. Son opciones que les damos a las instituciones, también se suma, por ejemplo, a los planes de permanencia que estamos desplegando también con recursos del BIC. Esto es, el estudiante llegó a la educación superior y ¿qué pasa después de ahí? Hay que acompañarlo, hay que evitar que deserte del sistema y pues por supuesto esto se convierte como uno de los grandes legados que el gobierno nacional quiere dejar en función de poder proyectar, incluso dejarla instalada como una política pública de acceso, de tránsito y acceso a la educación superior. Gracias, José Ferney, por explicarnos este programa y también por un poco educarnos y transmitirnos las dificultades que tiene Colombia territorialmente y que no son iguales en todos los países. Yo ahora sí les voy a pedir que para que no me regañen, porque no lo he hecho tan bien con respecto al tiempo, que seamos lo más preciso posible para recuperar el tiempo que nos demoramos al principio. Pero Patricia, y justo tomando un punto que mencionó José Ferney, que decía, las instituciones en Colombia tienen cada una un proceso de admisión diferente, esto es algo que también se repite en países como Perú, no tanto en Chile, pero cuéntanos un poquito desde tu perspectiva y tu experiencia trabajando en la Universidad de Santiago, ¿cómo crees que tienen que ser los cambios institucionales o la parte más de qué hacemos nosotros como instituciones de educación superior para promover la inclusión en el sistema? Bueno, es un tema complejo, digamos. A mí me gusta pensarlo como la capacidad de las instituciones de proyectarse en la gestión de trayectorias inclusivas. Y eso implica comprender que la participación en la educación superior es parte de un proceso. Y eso parte desde la educación incluso preescolar, se transmite a la escolar y por supuesto a la educación secundaria, y después cuando los estudiantes están adentro también se debe gestionar una buena permanencia, no solamente se trata de entrar sino de permanecer y permanecer bien, digamos, ¿no? De que hay un aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje para una futura inserción laboral que también sea exitosa y que sea pertinente. Yo creo que dentro de las instituciones hay algo que lo más fuerte para mí es primero la convicción, ¿no? Es la convicción de que los talentos están distribuidos entre todas las personas con independencia de cualquier condición de origen y que la inclusión es necesaria para fortalecer la cohesión social. Chile es un país muy fragmentado y por lo tanto cualquier medida que se pueda hacer en favor de una cohesión social es importante. Y la inclusión, nosotros desde la Institución de Educación Superior hemos visto que la inclusión en la educación es un mecanismo en favor de aquello. Por supuesto que tienen que pasar un montón de cosas más, pero por ahí, ¿no? Y también se requiere información. O sea, una buena gestión de trayectorias inclusivas también demanda información tanto de nuestros estudiantes como de los factores del contexto que inciden en ello, ¿no? Y por lo tanto el trabajo con la preparación temprana a través de programas que se articulan con la educación secundaria nos ayuda a tener información pertinente, relevante y actual, digamos, ¿no? Y por supuesto también gestionar la información con instrumentos de diagnóstico. Las instituciones lo hemos aplicado bastante y eso ha sido un insumo muy importante también para un plan de gestión de brechas que sea consistente y que por supuesto ya va más en el trabajo que se hace en las distintas unidades académicas, pero en aquellas que los han podido implementar el trabajo es diferencialmente mucho más evidente, más importante. Y también dentro de eso es un trabajo basado en evidencia. Cuando nosotros entramos a una temática, si vamos a trabajar sobre vulnerabilidad, sobre estudiantes en situación de movilidad u otra, tenemos que investigar sobre esas temáticas y ahí el hecho de ser parte de la universidad y
poder tener interacción con ese cuerpo académico es relevante para poder también tomar decisiones que estén fundadas en la evidencia, pero también con la comprensión de lo que está pasando y también con la experiencia comparada. O sea, el que nosotros estamos haciendo cosas que puedan resultar bien o también depende de que se vean nutridas por un marco también, como decía, he dicho que los elementos teóricos como también la evidencia que se va generando en esa temática. Y creo que también como es importante avanzar en modelos de gestión institucional donde se pueda generar un alineamiento constructivo, no solo lo pudiera pensar en términos de educación, que haya un alineamiento estratégico de todo el cuerpo de que se gestiona al interior de las instituciones de educación superior. O sea, no está el trabajo académico, el trabajo en bienestar, el trabajo en vinculación, el trabajo en internacionalización. Son elementos que se tienen que concertar en torno a una definición, a esta convicción inicial y materializar en iniciativas de gestión que se hagan cargo de aquello, porque toca desde las temáticas de financiamiento, a las temáticas de permanencia, como también a las temáticas de bienestar, calidad de vida y, por supuesto, la calidad de la formación, que es el foco de lo que estamos haciendo. Creo que los sistemas de seguimiento y retroalimentación son centrales en esta lógica del alineamiento constructivo y creo que un factor que también hemos ido abriendo y que creo que es muy importante es la articulación intersectorial, tanto con la educación secundaria como también con organizaciones de la sociedad civil y con otras instituciones de educación superior, generar redes que nos vayan retroalimentando y de las cuales también podamos ir compartiendo esas experiencias, pero también generando un trabajo desde la potencialidad y la experiencia de cada uno, ¿no? El trabajar con las instituciones escolares también debe ser un trabajo que se generan esas condiciones simétricas, no nos vamos a decirle nosotros cómo trabajar, pero sí podemos potenciarnos a través de la experiencia mutua. Por ahí para... No, gracias Patricia. Dice muchas cosas que como que a mí igual me remecen, las dice rápido, pero no solo porque es chilena, sino porque la presiona por el tiempo, pero esto de la convicción de creer que el talento está en todas partes y estar convencido como institución de eso, me parece potente, pero también lo vinculo a lo que mencionaba Alex en la charla. O sea, ¿podemos sentarnos a esperar que las instituciones les nazca esta convicción? ¿O quizás hay que tener políticas públicas para motivar a que las instituciones tengan esta convicción de la inclusión? Mencionabas el tema de la información y quiero agarrarme de eso para pasar a ti, Darío. Patricia lo toma la información para las instituciones de educación superior, lo importante que es para conocer a sus estudiantes o hacer un track, pero me gustaría también ver ese tema de la información para ayudar al estudiante a hacer su transición. En el video decíamos, habían unos chicos que mencionaban el tema de la información como barreras. Pues sí, de acuerdo. Yo creo que es fundamental la pregunta. Yo articularía esto en 4 palabras. Información, regulación, calidad y pertinencia. Son creo que las 4 palabras en las que tenemos que pensar cuando pensemos para responder a esta pregunta de cómo equilibrar las necesidades de desarrollo con los intereses de los estudiantes. Yo creo que es fundamental, yo creo que tenemos mucho, nos da miedo hacerlo, ¿sí? Nos da miedo meternos por ahí, venimos de el mundo de los 50, 60, 70, nuestras universidades todas tienen este modelo de los 50, 70, heredamos del susto al macartismo en Estados Unidos, de la independencia en Francia, y las universidades y los profesores tenemos demasiado poder, ¿sí? Y nos da miedo meternos en esto porque pues, sentimos que estamos decidiendo por los jóvenes, ¿sí? Pero al final somos los profesores los que estamos decidiendo por los jóvenes muchas cosas, ¿sí? Y necesitamos entonces meter información, regulación, ¿sí? Sobre los programas de educación superior, información de qué es lo que es bueno para quién, ¿sí? Para qué sirven los programas más allá, de nuevo conecto con lo que estaba diciendo, con lo que empecé en la intervención anterior, para que no solo la entrada, sino la entrada a qué y qué es lo que van a poder hacer los estudiantes después de graduarse, ¿sí? Y esa información es fundamental, ¿sí? Y eso implica entonces información sobre la calidad de los programas, ¿sí? Y la pertinencia de los programas, que es un tema que en América Latina, una palabra que en América Latina de la que no hablamos, digamos, y eso tiene mucho que ver con toda la economía política de la educación superior, con todo este poder que nos dan a los profesores, y ahí me incluyo yo, digamos, y si me siguen dejando tomar decisiones, pues las voy a seguir tomando yo, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces se necesita que los sistemas educativos empiecen a decirnos, a mostrar dónde es que estamos equivocándonos, ¿sí? Y que los estudiantes lo conozcan, ¿sí? Que los estudiantes sepan
qué es lo que hacemos nosotros en las universidades que no sirve para que los estudiantes tengan mejores vidas y más bienestar después, porque hay muchos programas en donde están muchos programas que los estudiantes entran a la universidad y después siguen ganándose el mismo salario mínimo que se habrían ganado si no hubieran entrado a la universidad, ¿sí? Programas con rentabilidad negativa, hay trabajos bonitos del BID, yo sé que están haciendo uno ahora recientemente también nuevo, actualizando, donde muestran de muchos programas, ¿sí?, en Colombia y en Chile. Ese trabajo que hizo Carolina también es para Chile, ¿sí?, con rentabilidad negativa y rentabilidad privada, ni siquiera, ¿sí?, de negativa. Estudiantes que salen económicamente, les habría ido mejor no ir a la universidad. Esa información es fundamental, ¿sí? Y es muy parecido a lo que estaba diciendo Alex hace un rato, es un tema de transparencia, ¿sí?, para que los estudiantes sepan a dónde van a entrar, qué es lo que van a hacer allá, qué es lo que va a pasar allá adentro y para qué les sirve eso que va a estar pasando allá adentro. Gracias, Darío. Y no solo poner la información, sino que recordar que son jóvenes de 17 años, entonces tenemos que ser capaces como adultos de poner la información de manera digerible, por así decirlo. Bueno, y me gustaría terminar con el viceministro y con José Fernández desde la etapa, o sea, desde el lado más público y de políticas públicas, para que nos den una reflexión final y nos cuente, ya, tenemos mucha evidencia, se ha avanzado en el caso de República Dominicana en muchas cosas que la evidencia dice que son necesarias. Y entonces, ¿qué falta? ¿Cómo ve a su país en ese sentido para los próximos años? Gracias. Sí. Bien, bueno, es una pregunta Y que tiene difícil, 2 minutos. Sí, compleja. Sí. Y nosotros, desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, en este momento estamos en proceso de contratar una compañía para llevar a cabo una investigación, un estudio de cuáles son esas barreras que impiden el acceso a la educación superior. Y vamos a tratar de compartirlo con ustedes cuando lo tengamos. Espero que antes de concluir el año que viene ya tengamos ese estudio, que de seguro que habrán cosas comunes, ¿verdad? Bueno, yo pienso que hay 2 barreras que son ya se han dicho acá, fundamentales, que es la socioeconómicas y que tienen que ver con brechas digitales, que afectan enormemente el acceso a la educación superior en América Latina y el Caribe. Nosotros, pues ya como he señalado, hemos hecho grandes esfuerzos para, en la práctica, mitigar esa realidad. Y una de ellas, como he señalado, es que, bueno, primero la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una matrícula que prácticamente es gratis. El cobro es simbólico. Y eso pues permite que haya un acceso de las clases más humildes del país, como es la Universidad del Estado, y recibe fondos, sus fondos principales provienen del Estado, del presupuesto que le asigna el gobierno, y como he señalado, esta institución, esta academia, esta universidad, tiene presencia en 31 provincias de 32 que hay, que prácticamente está en todo el territorio nacional, lo cual ha permitido, como ya lo señalé, que un estudiante que quiera ir a estudiar una carrera profesional o técnica superior lo pueda hacer, porque no le queda más lejos de 40 kilómetros de distancia. Eso está garantizado ya hoy en la República Dominicana. En consecuencia, también estamos promoviendo, bueno, hay una política que
pretende aumentar en más de un 20% la actual matrícula universitaria, que supera los 600.000 participantes. Y también promovemos las carreras STEM, y también tenemos política para asegurar que un mayor número de mujeres participen en las carreras STEM, porque siguen siendo minoría todavía. Aun cuando debo aclarar que el 65% de la matrícula universitaria o de educación superior en República Dominicana son mujeres. Bueno, muchas gracias, ministro. Y como dije en su primera intervención, me parece impresionante el despliegue de la oferta física que tienen en su país. José Ferney, tú como dueño de casa de Colombia, te permito como cerrar y contándonos un poco qué es lo que se viene. Ok. Bueno, creo que a lo largo del panel identificamos muchas barreras. En realidad, incluso en la previa y en el video las veíamos más contadas desde los jóvenes que han logrado ingresar a la educación superior, pero a mí me llama mucho la atención una que en particular en Colombia, incluso nosotros desde el Gobierno Nacional lo intentamos reformar, y es realmente la fragmentación que existe entre los dos sistemas. O sea, no hay una comunicación efectiva, incluso la normatividad actual no lo establece específicamente. Entonces le deja la tarea de la educación media a las instituciones educativas, ¿sí?, a las secretarías de educación como tal, por supuesto a nosotros como Ministerio de Educación Nacional como ente rector, pero la educación superior queda aislada, incluso normativamente son leyes distintas, le da unos papeles protagónicos a las universidades, deja ocultas unas instituciones que son las instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias, y eso inminentemente, creo yo, es la mayor barrera, porque al no tener clara la gobernanza que se debe tener en el sector, pues inminentemente cada quien va a apuntarle a sus objetivos de manera específica. Y eso también no solamente trayéndolo en ejemplo a Colombia, ministro Franklin, pues revisando también el porqué de unificar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, también tiene esa connotación, que evidentemente son educaciones que si bien hacen parte de la trayectoria educativa, no deberían estar tan aisladas, no deberían ser eslabones separados, sino por el contrario deberían complementarse. Yo le sumaría a esa barrera otro aspecto que lo comentaba Alex en su intervención, y es la financiación. Los esquemas de financiación en Latinoamérica, y lo conversábamos anoche también, son muy diversos. Rondan entre el financiamiento a la oferta, eso es poner recursos, fondos a las instituciones para que ellas mismas establezcan sus metas y prácticamente avancen como lo deseen, pero hay otros esquemas en los que efectivamente, de acuerdo con el número de estudiantes, se entrega un recurso. Y uno entra hoy en Colombia estamos en una dualidad, porque también ha sido un reto desde el gobierno fortalecer la política de gratuidad en la matrícula. Entonces, desde hace 2 o 3 años, ese fortalecimiento ha significado que el Estado asuma el valor que debía pagar el estudiante, que era, por decirlo así, no era un valor simbólico si uno lo lleva a las realidades económicas de las familias, pero que realmente ha significado una apuesta de, bueno, realmente se requieren recursos como una especie de incentivos para poder aumentar la vinculación de nuevos estudiantes. El reto allí seguramente será cómo realmente distribuir ese recurso para que responda a los objetivos, al desempeño que uno espera que las instituciones de educación superior públicas tengan en el sector. Yo, sin extenderme más. No, bueno, hemos llegado al fin de este panel y quiero agradecer a Patricia, a Darío, al ministro Franklin, a José Ferney por darnos su tiempo, y también invitarlos a que durante el día conversen con ellos para que no se queden con la sensación de que hay tantas barreras, porque aquí en este equipo de gente hay gente que ha estado trabajando en afrontarlas y en disminuirlas, y esa es la experiencia más valiosa que han venido. Muchas gracias por venir a Bogotá, los que tuvieron que viajar, y espero que la altura no le esté pegando muy fuerte. Muchas gracias.